Bueno, me toca nada más ni nada menos que tratar de poner un poquito de orden en aquello que significa el diagnóstico de la diabetes gestacional. Y para empezar, para la mayoría de las enfermedades nos queda claro que se definen por un conjunto de signos y síntomas, cualquiera que le mencionan hipertensión, proteinurias, edema, cefalea, visión borrosa, epigastralgia, no le cabe la menor duda de que estamos hablando de preeclampsia, ¿no es cierto? Aún para cosas mucho más controvertidas como el síndrome antifosfolipídico, existen una serie de criterios clínicos y de laboratorio bien claros que toda paciente debe reunir para poder encasillarla dentro de estos cuadros clínicos. En lo que nos toca a la diabetes, empezamos con los problemas. La Organización Mundial de la Salud define en 2006 que la diabetes se caracteriza por hiperglucemia de intensidad variable. Cuando ponemos intensidad variable quiere decir que eso se modifica con el tiempo, con lo cual la definición tiene pie de barro. El Consenso Latinoamericano de Diabetes del 2007 define a la diabetes gestacional como una alteración de tolerancia a la glucosa, quiere decir que mide como marcador la glucosa, pero la glucosa después de una exposición, y es un problema que comienza o es reconocida por primera vez durante el embarazo, pero no habla nada que pasa después, de lo que van a hablar más tarde. Criterios parecidos adopta la Asociación Americana de Diabetes, es un grado de intolerancia a la glucosa que comienza o es reconocida durante el embarazo. Ahora, la pregunta del millón es ¿cuáles son los síntomas y signos de esta enfermedad? Es una enfermedad sin signos y síntomas aparentes. ¿Cuáles son las anormalidades de laboratorio típicas de esta enfermedad? Tanta controversia hay al respecto que hace ya unos cuantos años un profesor de epidemiología escribió esta editorial en una de las revistas más importantes de medicina del mundo, La diabetes gestacional, una no entidad, y todos aquellos que se dedican al sobrediagnóstico y a la fabricación de enfermedades elaboraron esta frase muy simpática. Dice que la diabetes gestacional es un diagnóstico en busca de la enfermedad. Vamos a repasar. Entonces, lo que tenemos es que, de acuerdo a esta definición, lo que sabemos es que la diabetes gestacional por lo menos incluye un espectro heterogéneo de problemas que claramente no pueden tener la misma manifestación, el mismo tipo de diagnóstico, las mismas consecuencias. Y dentro de esos problemas incluimos a la diabetes tipo 1, a la 2, a la intolerancia a la glucosa, vaya a saber lo que eso sea, y a la diabetes gestacional también, vaya uno a saber lo que eso sea. Para poder contarles un poquito cuáles son los protocolos diagnósticos que nosotros usamos, no queda más remedio que remontarnos a la historia del diagnóstico de la diabetes gestacional. Y esto empieza cerca de la década del 60, cuando Sullivan introduce la prueba de sobrecarga de 50 gramos con glucemia a la hora. Lo hacen alrededor de 7.000 mujeres con un punto de corte de 130, tiene una tasa de diabetes del 0,86, pero lo que ocurre es que O'Sullivan no estaba pensando en la diabetes gestacional propiamente dicha, sino que estaba pensando en un marcador pronóstico de diabetes tipo 2 en las mujeres en edades futuras. Es decir, el objetivo era identificar a aquellas mujeres en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el tiempo. ¿Qué pasa? La prueba de 50 es incapaz de identificar mujeres con glucemia en ayunas elevadas aisladas, tiene reproducibilidad limitada, aceptabilidad limitada en pacientes con pruebas positivas, y claramente si uno lo hace tardíamente en el embarazo, como son la mayor parte de las recomendaciones, pierde mucho tiempo para el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué pasó después? Entre el 61 y el 64, O'Sullivan y Mahan siguen con el tema de la P50 y además desarrollan los primeros criterios para el diagnóstico de la enfermedad, que eran aquellos valores con dos desvíos estándares de la media que predijera el desarrollo de diabetes tipo 2. En el año 79, la National Diabetes Data Group hace sus propios criterios, y en esta lucha por quién es el que logra establecer sus criterios diagnósticos, en 1982 Carper y Custan, por un cambio en las técnicas de laboratorio, en vez de usar
puntos de corte basados en sangre venosa desarrollan puntos de corte basados en plasma o suero. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros para ese entonces hacíamos la P50 entre las 24 y las 28 semanas, aquellas mujeres que tenían valores mayores o iguales a 140 miligramos por decilitro, le hacíamos una prueba de 100 de sobrecarga con 100 gramos. También se la hacíamos de una a las pacientes con los antecedentes más conocidos, lo que en aquella época se llamaba el síndrome de Landau, antecedentes de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes familiares de diabetes, macrosomía previa con recién nacidos mayores de 4.000 gramos, muertes fetales inexplicadas, hipoglucemia neonatal previa, obesidad, glucosa subida durante el embarazo o tardíamente en aquellas que presentaran poligramias o sospecha de macrosomía. Con estos puntos de corte que son los que Carpenter disputan. Con esta estrategia teníamos un 4% de mujeres con diagnóstico de diabetes. El problema, como les dije, era que si nosotros hacíamos esto a las 24 o 28 semanas, esto lo teníamos que insertar dentro del control prenatal. Una mujer que le hacemos la prueba a las 28, con suerte traía el resultado a las 32, si traía el papelito, esto es época preinformática, a las 32 semanas le hacíamos la prueba de tolerancia, que podríamos con suerte tenerla en una semana, con lo cual a las 33, 34 semanas, cualquier cosa que quisiéramos hacer en términos terapéuticos con una mujer con una diabetes gestacional ya era tarde. Más o menos para el año 94 cambiamos de estrategia, empezamos a hacer screening selectivo solo en pacientes que presentaran antecedentes y con una prueba de 75 gramos con los criterios que en esa época esbozaba la OMS. Un valor mayor de 140 a las 2 horas. Y básicamente por una demanda del público, porque el desarrollo de Internet, el acceso a la información, las pacientes que hablan unas con otras, las pacientes mismas demandaban la prueba de tolerancia a la glucosa y empezamos a hacer screening universal entre las 24 y las 28 semanas con prueba de 75 gramos con los criterios de la OMS del 1999, que eran valores mayores o iguales a 126 y valores a las 2 horas mayores a 140, hacían diagnóstico de diabetes gestacional. Con esta estrategia pasamos de tener un 4% de diabéticas gestacionales a casi duplicar la prevalencia de la enfermedad, simplemente por cambiar el punto de corte. En el medio se hizo el ensayo randomizado de la OMS de control prenatal. El Ministerio de Salud de nuestro país sacan recomendaciones en las cuales sugiere hacer en un esquema de 5 visitas pesquisa de diabetes. Si bien lo sugiere la detección a través de factores de riesgo, sugiere hacer pesquisa de diabetes en la primera visita y en esta visita. Cualquier cosa que uno quiera hacer en esta visita es tarde. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó en el medio? En el medio aparecen 2 trabajos relevantes que los voy a mencionar en forma conjunta por una cuestión de orden. Hasta entonces no había ninguna demostración de que el tratamiento de la diabetes gestacional mejorara ningún resultado. En el año 2005 aparece el trabajo australiano y en el año 2009 aparece el trabajo americano, que básicamente recluta mujeres con diagnóstico de intolerancia a la glucosa entre leve y moderada, fíjense que es una población tirando a un peso elevado, en ambas, más la americana que la australiana. En total, más o menos entre los dos se enrolan prácticamente 2.000 pacientes y por primera vez surge evidencia de buena calidad de que tratar la diabetes gestacional o al menos algún grado de intolerancia a la glucosa entre moderado y leve tiene alguna repercusión sobre los resultados. ¿Ahora cuáles fueron los resultados? Bueno, ambos trabajos, dado que los resultados individuales son raros, pusieron como resultado primario cualquier complicación seria que variaba entre el australiano y el americano. Fíjense que en uno el resultado fue estadísticamente significativo y en otro no. Esto es la reducción del riesgo absoluto. Quiere decir que en el trabajo australiano el resultado primario disminuyó solo en un 3%.
La otra cosa que se vio reducción es en la distosia de hombro, en el americano sí, en el australiano no. Y fíjense cómo empiezan a aparecer consecuencias. La tasa de inducción aumentó un 10%, también redujeron la tasa de admisión a cuidados intensivos neonatales y en el estudio americano se notó una disminución del 7% de cesáreas. En cuanto a los efectos más consistentes, se vio una disminución en el alto peso para la edad gestacional, la macrosomía en el orden del 7 al 10% en ambos estudios, y una de las asociaciones que surgen a partir de estos estudios es que las mujeres con diabetes gestacional tenían mayor incidencia de preeclampsia y su tratamiento disminuía también su presentación. Siempre en forma con resultados moderados, no eran intervenciones altamente efectivas. Lo que pasa, lo que uno puede ver a partir de estos estudios es que empiezan a delinearse por lo menos las consecuencias. Seguimos en una enfermedad sin síntomas, pero sí empezamos a conocer bastante mejor las consecuencias y cuál es la frecuencia de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La preeclampsia, la cesárea, el parto instrumental, el parto traumático, la distosia de hombro, a largo plazo la diabetes tipo 2 en la madre y resultados adversos feto-neonatales, la muerte fetal, el alto peso, la macrosomía, la hipoglucemia, la hiperbilirubinemia. También empiezan a delinearse cuáles son los potenciales objetivos del tratamiento de la diabetes gestacional. Es decir, optimizar el crecimiento fetal y prevenir la macrosomía, reducir el riesgo de muerte fetal intrauterina, reducir la preeclampsia, reducir la cesárea y reducir las complicaciones neonatales. En el medio se publica el estudio APO. ¿Qué fue el estudio APO? Fue un estudio ciego en el cual reclutaron 28.000 mujeres a las cuales les hicieron una curva de tolerancia a la glucosa y estas mujeres no tenían diabetes, fueron excluidas. El resultado del APO lo que mostró básicamente es una relación lineal entre el nivel de glucosa dividido en 7 categorías y diferentes resultados. Salvo para la hipoglucemia neonatal, la relación era más glucemia, mayor frecuencia del resultado. ¿Sí? Estudios posteriores sobre el mismo reanálisis del APO mostraron que en realidad el resultado más importante no era la glucemia, sino la obesidad. Si esta es la frecuencia de, por ejemplo, el alto peso al nacer, esta es la relación que tiene el nivel de glucemia y esto prácticamente 3 órdenes de magnitud mayor riesgo en la medida que aumenta el BMI materno. Es decir, el BMI surge como un marcador independiente muy fuerte de resultados adversos en diabetes gestacional. La pregunta del millón entonces es si es la glucemia o es el BMI y la obesidad materna el problema. A partir de los resultados del APO, la Asociación Internacional de Grupos de Interés sobre Diabetes publica sus propios criterios que surgen de una consideración estadística de los resultados del APO. Ellos evalúan que el umbral de glucemia que deberíamos usar para hacer diagnóstico de diabetes gestacional es aquel que aumenta el 75% los resultados primarios. ¿Qué resultado primario? Básicamente el alto peso para la edad gestacional, el porcentaje de adiposidad neonatal y el péptido C. ¿Qué tan importantes clínicamente son estos resultados? Bastante relativos. Me hago un pequeño desvío y les recuerdo y les traigo a la memoria cuáles son los requisitos para que cualquier enfermedad sea pesquisada. Primero, que tengamos un método de elevada sensibilidad. Tenemos requisitos de la enfermedad, que tenga definición clara. La diabetes gestacional claramente no está dentro de esta categoría. Que sea prevalente, una enfermedad cuya prevalencia cambia con el mismo test que yo uso para definirla, vaya a saber uno si es prevalente o no. Seriedad o gravedad. Dentro de la intolerancia a la glucosa seguramente hay un espectro de problemas. Una historia natural conocida, esto puede ser, Pedersen ya la definió alrededor de la década de 1950,
Intervenciones efectivas. Ya mostramos que por lo menos existen intervenciones parcialmente efectivas que surgen de estudios aleatorizados. Y el otro problema que tenemos son las características del examen, de los exámenes que usamos para diagnosticarlo. Preferentemente los exámenes deben ser rápidos, fáciles, económicos, seguros, aceptables y con características operativas conocidas. Y todavía no estamos dentro de esas características con el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, si vamos a pesquisar diabetes gestacional, deberíamos preguntarnos a qué nivel las intervenciones reducen los efectos adversos, qué medida de glucosa u otro marcador que surge en el camino vamos a utilizar, cuál es el punto de corte, cuándo debemos hacer la pesquisa y en quién debemos hacerla. Hay un axioma en la medicina que cuanto más grave la enfermedad, mayor potencial es el efecto, mayor potencialidad tiene el efecto y el tratamiento de hacer efecto. Y hoy estamos trabajando con esto en esta área y las nuevas propuestas todavía tiran más para acá los umbrales diagnósticos, así que probablemente nos encontremos en este problema. ¿Sí? Incluir más mujeres, rotular más mujeres con el diagnóstico de diabetes gestacional, sobre las cuales todo lo que hagamos va a tener un efecto menos manifiesto que si estuviéramos trabajando en este grupo. ¿Cuáles son entonces los resultados? Porque el único resultado puro de APO es el péptido C. ¿Por qué digo puro? Porque los resultados clínicos, por ejemplo, el alto peso para la edad gestacional es un subrogante de parto traumático para la madre y para el feto. No es un resultado que nos interese por sí mismo. La mayor parte de los recién nacidos alto peso para la edad gestacional no provienen de madres diabéticas. En nuestra población, solo el 1% de los recién nacidos con peso más de 4.000 gramos provienen de madres diabéticas. Entonces, si yo voy a montar un esquema de pesquisa, probablemente si quiero disminuir la macrosomía, no lo voy a lograr. Perdón, de nuevo, me llevo mal por ahí. La diabetes tipo 2, sabemos que el tratamiento dentro del embarazo no disminuye la frecuencia de diabetes tipo 2 en el futuro. Sí sería una buena estrategia de salud pública si tuviéramos montado a nivel general y a nivel poblacional un seguimiento adecuado de las mujeres que hacen diabetes gestacional y pudiéramos pesquisar la diabetes tipo 2 en tiempo y forma antes de que se presenten las complicaciones de la enfermedad. Después tampoco hay seguimiento a largo plazo para evaluar las posibles alteraciones metabólicas en el recién nacido. La cesárea, ni hablar, que es un fenómeno multifactorial. Estamos hablando de países como los nuestros, donde en el ámbito público las cesáreas oscilan en el 30% y en los ámbitos privados entre el 60% y el 80%. El ingreso a UCIN es también multifactorial, depende de cada neonatólogo. Hay neonatólogos que, por decir que vienen de madre diabética, ingresan a UCIN, y hay otros que los mandan con la maternidad. La distocia de hombro y trauma partal y la preeclampsia, a pesar de estar asociado con la diabetes gestacional o la intolerancia a la glucosa, la asociación es mucho menor y probablemente el impacto de la terapéutica sobre estos resultados también sea menor. Entonces, ¿qué método usar? Ideal sería una glucemia en ayunas con un glucómetro hecho en el consultorio, sería rápido, sencillo. Sin embargo, no funciona bien. Lo que parece funcionar sería que mujeres con glucemias menores de 85 prácticamente podría descartar la diabetes gestacional y después a las que tengan mayor de 110 incluirlas en todo lo que ya sabemos que se hace. La hemoglobina glicosilada nos pasa lo mismo, niveles relativamente elevados de 6.5 más, habría que asumir diabetes previa y después el problema de la hemoglobina glicosilada es que aumenta con el embarazo, con lo cual la capacidad de distinguir entre las sanas y las enfermas va disminuyendo. Lamentablemente el patrónolo sigue siendo la prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba que insume tiempo, no es fisiológica, nadie anda en la vida comiendo o tomando 50, 75 o 100 gramos de glucosa en ningún bar, así que no sabemos muy bien qué es lo que estamos pidiendo después
el cuerpo responde a qué. Es desagradable, tiene bastante, es desagradable, a las mujeres no les gusta hacerse esto, es poco reproducible y no se relaciona con el peso materno y su valor predictivo varía también según la etnia. De todo esto que les conté surge esta tabla, y esta tabla es una abreviación de todo lo que hay en el mercado. Estos son por lo menos 5 formas diferentes de pesquisar diabetes gestacional. La del Colegio Americano con los criterios de Carpenter y Custan, la del Colegio Americano y la Asociación Americana de Diabetes con los criterios de la National Diabetes Data Group, lo que hacen los canadienses, el grupo de interés en diabetes, la OMS, el Colegio de Australia y Nueva Zelanda, la ADA a partir del 2014, la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, los británicos, que son bastante pragmáticos y lo hacen mucho más fácil, la Sociedad Argentina de Diabetes, que se enreda y parece hace lo más complicado. 3 pasos tiene el screening, es bastante difícil. Con lo cual nos dan prevalencias que van entre el 5 y el 16%. ¿Sí? Es bastante raro una enfermedad que sea tan variable. ¿Cómo definir puntos de corte? Un ejemplo es a través de la costo-efectividad. Sumamos los costos del programa, los costos de los problemas ocasionados, le restamos los costos ahorrados y lo dividimos por los problemas evitados o la calidad de vida ganada. Para la mayoría de los estudios, hoy de costo-efectividad, pesquisar diabetes gestacional vale la pena si después seguimos a las mujeres y evitamos la diabetes tipo 2 en el futuro. O como hizo el grupo APO, que está basado en riesgos relativos, en los puntos de corte que aumentan el 75% de los resultados primarios. ¿Cuándo debemos pesquisar? Bueno, hay casi un consenso de que debería ser alrededor de las 24 a 28 semanas, pero hay estudios que muestran que a diferentes niveles de glucemia en ayunas en el primer trimestre también aumentan los resultados adversos. Lo que pasa es que también, fíjense que disminuye marcadamente el número de mujeres incluidas, con lo cual si yo quiero pescar esto tengo que incluir un número inmenso de mujeres para encontrarlas. ¿En quién debemos hacerlo? Bueno, tenemos los factores de riesgo conocidos. Habría un consenso en el cual hay un grupo que no deberíamos hacerlo. Grupo étnico de baja prevalencia, sin antecedentes familiares de diabetes, menos de 25 años, peso normal al embarazo, peso normal al nacimiento, sin historia de metabolismo normal de la glucosa y sin historia de resultados objetivos adversos. Esa mujer no existe, o casi no existe. Después están las mujeres de alto riesgo y después a las que deberíamos buscarlas y prestarle más atención desde el comienzo del embarazo. Y después están las de riesgo habitual que se sugeriría hacerlo entre las 24 y 28. Esto es según factores de riesgo. Y si no, hacerlo a todas las mujeres. Lo que pasa es que los factores de riesgo por sí mismos tienen baja sensibilidad y especificidad y alrededor de un 40% de mujeres con diabetes gestacional no tienen factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo usamos nosotros? Estos: la diabetes gestacional anterior, la glucemia en ayunas elevada, mayor de 100, la edad materna mayor de 40, no somos caprichosos. Fíjense que 1 de cada 4 mujeres que nosotros atendemos en nuestro servicio tiene más de 35 años. Si pusiéramos punto de corte en el 35, haríamos screening desde el principio en 1 de cada 4 mujeres. ¿Sí? Entonces deberíamos tener 2 etapas de screening. Solo el 5%, solo el 5% es mucho. 5% de nuestra población tiene más de 40 años. Antecedentes familiares de diabetes, aquellas mujeres entre sobrepeso y obesidad, y recién nacidos macrosómicos previos mayores de 4.500 gramos o mayor de 3,90 cm. Para nosotros, los mayores de 4 kilos son el 6% de la población y el más de 4,5 kilos el 0,8% de la población. ¿Qué hacemos hoy? Esto es un mix entre las recomendaciones británicas y las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Diabetes y la guía de control prenatal del Ministerio de Salud de la Argentina.
todas las mujeres se llevan su glucemia en ayunas en el primer control. Nosotros tenemos un primer control promedio a las 8 semanas, con lo cual obtenemos el resultado más o menos alrededor de las 12 semanas. Si la mujer tiene factores de riesgo, hacemos prueba de tolerancia a la glucosa directamente lo antes posible. Si la glucemia es mayor de 100, no hacemos lo que dice la Sociedad Argentina de Diabetes, que es repetirla a la semana. Ninguna mujer va a dejar de ir al trabajo para repetir una glucemia en ayunas a la semana, con lo cual vamos directamente a la prueba de tolerancia a la glucosa. Si es negativa, volvemos a hacer estudios a las 24 o las 28. Si es positiva, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. En las que tienen glucemia en el primer trimestre menos de 100, vamos directo a la prueba de tolerancia a las 24-28, tratando de ir más a las 24 que a las 28 para poder intervenir más temprano, eso es cierto, pero bueno, logísticamente a veces no es así. Y si tiene más de 126, directamente la catalogamos como diabetes pregestacional y empezamos con la terapéutica. ¿Por qué? Porque la terapéutica es relativamente sencilla, empezamos con dieta, a la cual responden el 80% de las mujeres. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, vaya uno a saber. Habría que trabajar más sobre otras cosas y no tanto sobre la glucemia. Dijimos que la obesidad parece ser uno de los problemas centrales. No dejemos de ver todo lo que provocamos con la búsqueda y el diagnóstico de diabetes gestacional. Es decir, la plata que ponemos en diabetes gestacional la dejamos de poner en otra parte. En la Argentina, por lo menos, entre el 80 y el 85% de los 700.000 nacimientos anuales ocurren en el ámbito público. 15-20% en el ámbito de obras sociales y privadas. Hacer diagnóstico de diabetes gestacional implica derivación y disponibilidad de especialistas en endocrinología, nutrición, monitoreo ambulatorio de la glucosa. Si no, no tenemos y no podemos seguir los objetivos terapéuticos. A veces no están disponibles. Requieren más controles porque eventualmente hay que usar insulina o hipoglucemiantes orales. Eso quiere decir aumento del control materno, para el cual hay que tener recursos humanos y materiales, aumento del control fetal, aumento de las inducciones, eso genera muchas veces prematurez iatrogénica, mayor número de admisiones a UCI, mayor número de cesáreas y mayor número de etiquetas de diabetes gestacional para el futuro. Entonces, claramente aún todavía la diabetes gestacional es un tema en evolución prácticamente 60 años después de que O'Sullivan introdujera la P50. La evidencia sobre las ventajas del tratamiento, sobre la mayoría de los resultados de peso clínico, es débil, ¿sí? Básicamente hay evidencia sobre reducción de los resultados intermedios. Seguimos girando y girando y girando sobre la glucemia, a ver quién impone sus criterios de glucemia, pero parece que la cosa pasa más por otros lugares como por la obesidad. Y cuidado, porque todo esto aumenta la demanda de servicios y potenciales daños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar algunos de estos menúes que existen y adaptarlos a nuestras realidades. La cosa debe ser fácil, debe ser rápida, debe ser aceptable, debe ser económica y debemos tener los recursos para afrontarlos. Es decir, hacer diagnóstico de diabetes gestacional en mujeres con riesgo relativamente bajo, en lugares donde, por ejemplo, no tenemos forma de hacer controles glucémicos ambulatorios para saber si los tratamientos son eficaces, no parece tener mucho sentido.